Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en una de esas figuras que siguen fascinando pues a historiadores y psicólogos por igual, Espartaco. Y lo haremos, como no, atendiendo vuestras peticiones. Era Espartaco un enatipo 6 contrafóbico. Con la ayuda de nuestro experto vamos a intentar descifrar este enigma. Efectivamente, para quienes no estén familiarizados con el enneagrama, podemos decir que es una herramienta que nos ayuda a comprender las motivaciones y comportamientos de las personas, clasificándolas en 9 tipos de personalidad. Y aplicarlo a figuras históricas como Espartaco puede arrojar una luz fascinante sobre sus acciones. Exacto. Pero antes de adentrarnos en la psique de Espartaco, aclaremos algo. Mucha gente piensa en él como un guerrero brutal, un torbellino de furia que arrasó con todo a su paso. Pero ¿es esa la imagen completa? No necesariamente. Es cierto que Espartaco era un líder militar brillante, pero su historia va mucho más allá de la simple violencia. Lo que le hace tan fascinante, y aquí es donde el eneagrama entra en juego, es su capacidad para inspirar y unir a personas de diversos orígenes bajo una causa común: la libertad. Y esa capacidad de liderazgo podría ser una de las claves para entender a Espartaco como un 6 contrafóbico. Es sin duda. Recordemos que el miedo fundamental del 6 es la inseguridad, la falta de apoyo. Y la respuesta contrafóbica a este miedo se manifiesta a menudo como una búsqueda activa de seguridad, ya sea a través de la confrontación o de la creación de una comunidad fuerte. Vale, entiendo. Pero entonces, ¿cómo encaja la rebeldía de Espartaco en este esquema? No es su huida de la escuela de gladiadores y su posterior levantamiento una reacción impulsiva, un acto de pura rabia. Podría parecerlo a simple vista, pero si analizamos más a fondo las acciones de Espartaco, vemos que su rebeldía no era un arranque de furia sin control, sino una respuesta estratégica a su situación. Espartaco no solo escapó, sino que planeó y organizó una rebelión a gran escala, lo que nos habla de una mente calculadora y previsora, algo muy característico de los 6 contrafóbicos. Entiendo. Entonces, su desafío a la autoridad romana, esa negativa a aceptar su destino como esclavo, podría verse como una forma de controlar su miedo, de crear una sensación de seguridad a través de la acción. Precisamente, el 6 contrafóbico no huye del miedo, sino que lo enfrenta directamente. En el caso de Espartaco, ese miedo se transforma en una poderosa determinación para desafiar al poder romano, para construir un mundo donde él y sus seguidores puedan sentirse seguros y libres. Es una perspectiva muy interesante. Pero si su miedo principal era la inseguridad, ¿no habría sido más lógico buscar la protección de un poder establecido, en lugar de enfrentarse a la fuerza más poderosa del mundo conocido? Ahí está la clave del 6 contrafóbico. Ellos no buscan la seguridad a través de la sumisión, sino a través del control. Para Espartaco, la verdadera seguridad residía en tomar las riendas de su destino, en liderar a otros hacia la libertad. Es decir, que su liderazgo no era solo una consecuencia de su carisma o habilidades militares, sino una respuesta directa a sus miedos más profundos. Exacto, Espartaco se convirtió en la figura que él mismo necesitaba, un líder fuerte, decidido, capaz de proteger a su comunidad de la amenaza romana. Y esta necesidad de proteger, de crear un espacio seguro para sí mismo y para los demás, es una característica distintiva del CES, especialmente en su variante contrafóbica. Fascinante. Entonces, si seguimos esta línea de pensamiento, la rebelión de Espartaco no sería simplemente una lucha por la libertad, sino también una búsqueda de seguridad a través del control y la protección de su comunidad. Exactamente. Y esto nos lleva a un punto crucial en la historia de Espartaco, su capacidad para unir a un grupo tan diverso de personas bajo su liderazgo. Porque no olvidemos que el ejército de Espartaco no estaba formado solo por gladiadores. Había hombres y mujeres de diferentes tribus, culturas y lenguas, todos unidos bajo su bandera. ¿Cómo logró Espartaco crear esa unidad, esa sensación de comunidad en un grupo tan diverso? Ahí es donde vemos la genialidad de Espartaco como líder y cómo sus estrategias encajan con el perfil del 6 contrafóbico. Recordemos que los 6, a pesar de su aparente dureza, anhelan la pertenencia a un grupo, a una comunidad que les brinde seguridad y apoyo. Y Espartaco supo crear esa comunidad no a través de la imposición, sino de la inclusión. Inclusión. Pero si estamos hablando de un ejército, de una rebelión violenta contra Roma, ¿dónde está la inclusión en todo eso? La inclusión se manifiesta en la forma en que Espartaco organizó y dirigió su ejército. Las fuentes históricas nos hablan de una estructura de mando relativamente igualitaria, donde se valoraba la opinión de los diferentes grupos y se respetaban sus costumbres. Espartaco supo integrar las habilidades y conocimientos de cada individuo, creando una fuerza de combate formidable y al mismo tiempo un espacio de pertenencia para personas que habían sido marginadas y oprimidas por Roma. Espera, ¿estás diciendo que la clave del éxito de Espartaco no fue solo su valentía o su habilidad militar, sino su capacidad para crear un espacio seguro e inclusivo para sus seguidores?
Exactamente. Espartaco comprendió que la verdadera fuerza residía en la unidad, en la creación de un sentimiento de comunidad, donde cada individuo, a pesar de sus diferencias, se sintiera parte de algo más grande. Y esto, como decíamos, es una característica fundamental del 6, especialmente en su variante contrafóbica: la necesidad de una comunidad fuerte que les brinde protección y apoyo. Pero construir esa comunidad no debió ser fácil. Teniendo en cuenta las tensiones y rivalidades que seguramente existían entre los diferentes grupos que formaban el ejército de Espartaco, ¿cómo logró superar esas diferencias y crear un frente unido contra Roma? Ahí entra en juego otro aspecto crucial del 6 contrafóbico: su capacidad de liderazgo. Espartaco no solo era un guerrero valiente, sino también un estratega brillante y un líder carismático. Supo ganarse la confianza de sus seguidores no a través del miedo o la imposición, sino a través del ejemplo, la justicia y la empatía. Empatía. Un gladiador rebelde que lideró una revuelta sangrienta contra Roma era una persona empática. No parece la imagen típica que tenemos de un líder militar. Y ahí está la paradoja de Espartaco, y quizás de muchos claustrofóbicos. Detrás de esa fachada de dureza y de determinación se esconde una profunda sensibilidad hacia las necesidades de los demás. Espartaco comprendía el sufrimiento de sus seguidores, había experimentado la opresión en carne propia, y eso le permitía conectar con ellos a un nivel más profundo. O sea que su capacidad para construir una comunidad no se basaba solo en la necesidad de seguridad, sino también en una genuina preocupación por el bienestar de sus seguidores. Exactamente. Espartaco no solo quería proteger a su comunidad, quería que prosperara, que cada individuo se sintiera valorado y respetado. Y eso en última instancia es lo que le convirtió en un líder tan efectivo. No solo inspiraba miedo en sus enemigos, sino también lealtad y admiración en sus seguidores. Es increíble cómo el análisis a través del eneagrama nos permite ver a Espartaco con una nueva luz. No solo como un guerrero feroz, sino como un líder complejo motivado por sus miedos, pero también por su deseo de crear un mundo mejor para él y para los demás. Y no olvidemos que Espartaco no solo construyó una comunidad, sino que la lideró hacia la victoria en numerosas batallas contra las legiones romanas, que eran consideradas el ejército más poderoso del mundo. Exacto. Y esas victorias podrían verse también como una manifestación de su personalidad contrafóbica. ¿Cómo encaja la estrategia militar de Espartaco en todo esto? Buena pregunta, porque la estrategia de Espartaco no se basaba solo en la fuerza bruta, sino en una combinación de inteligencia, astucia y una profunda comprensión de la psicología de sus enemigos. Inteligencia y astucia. Eso nos suena mucho a la imagen del guerrero impulsivo y temerario que muchos tienen de Espartaco. Y ahí está la clave para comprender al 6 contrafóbico. Su aparente impulsividad y valentía no son producto de la inconsciencia, sino de un cálculo estratégico. Recordemos que el miedo fundamental del 6 es la inseguridad, la falta de control. Y para combatir ese miedo, el 6 contrafóbico desarrolla una mente analítica y previsora, capaz de anticiparse a las amenazas y planificar sus movimientos con cuidado. Entonces, la audacia de Espartaco, sus ataques, sorpresa sus movimientos estratégicos. Todo eso era parte de un plan cuidadosamente elaborado para minimizar el riesgo y maximizar sus posibilidades de éxito. Precisamente. Espartaco no era un guerrero temerario que se lanzaba a la batalla sin pensar en las consecuencias. Era un estratega brillante que utilizaba su inteligencia y su conocimiento del terreno y del enemigo para obtener ventaja. Y esa capacidad de planificación de anticiparse a los peligros es una característica fundamental del 6 contrafóbico. No se trata de negar el miedo, sino de controlarlo a través de la preparación y la estrategia. Es decir, que la valentía de Espartaco, esa que le llevó a desafiar al imperio más poderoso del mundo, no era temeridad, sino una forma de controlar sus miedos a través de la estrategia y la planificación. Exacto. Y esto nos lleva a una de las decisiones más controvertidas de Espartaco: su negativa a cruzar los Alpes cuando tuvo la oportunidad de escapar de Italia con su ejército. Muchos historiadores lo interpretan como un error estratégico, un exceso de confianza que le llevó a la derrota final. Pero a la luz del eneagrama podríamos interpretarlo de otra manera. ¿Te refieres a que su decisión de quedarse en Italia en lugar de buscar la seguridad en el norte podría tener que ver con su personalidad como un 6 contrafóbico? Exactamente. Para un 6, la seguridad no se encuentra en la huida, sino en el control de su entorno. Cruzar los Alpes con un ejército tan grande compuesto por personas de diferentes orígenes y con necesidades diversas habría supuesto un enorme riesgo. Espartaco, como buen estratega y como un 6 que buscaba proteger a su comunidad, probablemente consideró que era más seguro consolidar su posición en Italia, donde ya contaban con recursos y apoyo. O sea que su negativa a cruzar los Alpes no fue un acto de arrogancia o de subestimación del enemigo, sino
sino una decisión estratégica basada en su necesidad de seguridad y protección. Exacto. Espartaco no era un idealista ingenuo, sino un líder pragmático que entendía los riesgos y las limitaciones de su situación. Su objetivo no era solo sobrevivir, sino crear un espacio seguro y sostenible para su comunidad. Y eso a veces implicaba tomar decisiones difíciles que a simple vista podían parecer contrarias a la lógica de la supervivencia. Es fascinante cómo el enneagrama nos ayuda a comprender las motivaciones detrás de las acciones de Espartaco, incluso las más controvertidas. Pero al final la rebelión fue aplastada por Roma y Espartaco murió en combate. ¿Qué podemos aprender de su derrota? ¿Es la historia de Espartaco una historia de fracaso? Yo diría que no. La rebelión de Espartaco, aunque finalmente derrotada, tuvo un impacto profundo en la sociedad romana. Su figura se convirtió en un símbolo de resistencia contra la opresión, un recordatorio de que incluso los más poderosos pueden ser desafiados. Y ese legado, esa inspiración que Espartaco sigue despertando en nosotros es lo que realmente importa. Espartaco, un esclavo que se atrevió a desafiar a un imperio, un líder que supo unir a personas de diferentes orígenes en la lucha por la libertad, un estratega brillante que puso en jaque al ejército más poderoso del mundo. Su historia vista a través del prisma del enneagrama nos revela un personaje complejo y fascinante. Un 6 contrafóbico que convirtió su miedo en una fuerza imparable para el cambio. Y su legado nos recuerda que la lucha por la justicia y la libertad siempre merece la pena, incluso ante la adversidad más abrumadora. Espartaco no venció a Roma, pero su historia nos inspira a seguir luchando por un mundo más justo y equitativo. Y con esa reflexión, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en la fascinante figura de Espartaco. Espero que hayáis disfrutado de este viaje a través de la historia, la psicología y el enneagrama. Y como siempre, os animamos a seguir explorando, a seguir cuestionando, a seguir buscando nuevas perspectivas sobre el mundo que nos rodea. Hasta la próxima.